Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, para dar inicio al programa Orientación Magisterial, órgano oficial de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Hoy es 16 del mes de mayo del año 2021, corremos casi a la mitad del año, que se ha ido rapidísimo. Orientación Magisterial se produce todos los domingos de 12 a 1 de la tarde por Teleradio América, canal 45, por el canal 10 de Claro y a través de la plataforma digital de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesores. Hoy, al igual que todos los programas de orientación magisterial, estaremos tratando temas de mucho interés para todo el país y de manera específica para los maestros y las maestras de la República Dominicana. Este programa, como hemos dicho, es el resultado del esfuerzo de muchos maestros, de compañeros y compañeras que durante la semana nos envían informaciones, materiales, nos envían videos, nos mandan sus denuncias en torno a situaciones que se va viviendo en la escuela dominicana, en las comunidades y que se va viviendo en el seno de la población y de los distintos sectores. Por eso la riqueza del programa Orientación Magisterial, porque no es resultado de una persona, sino de un amplio colectivo que en todo el país trabaja para hacer de orientación magisterial el instrumento de información, de orientación, de denuncia, de combate del magisterio nacional en el campo de la comunicación. Quiero comenzar ratificando la orientación que le hemos dado a todas las seccionales municipales del país a los fines de que continúen el proceso de validación de la lista de miembros de nuestro sindicato. Estamos en la ruta de la celebración de un exitoso proceso electoral que estará efectuándose en el mes de octubre, pero para que un octubre sea correcto, sea positivo y fortalezca el sindicato, necesitamos que las tareas que se han establecido se ejecuten tal como ha sido orientada por el Comité Ejecutivo Nacional y el Pleno Nacional de Dirigentes. Quiero nuevamente indicarle a los compañeros que todas las seccionales han recibido el padrón que utilizamos en el 2018. A partir de ese padrón estaremos trabajando escuela por escuela para validar la lista de los compañeros y compañeras, maestros, maestras que están laborando en esa escuela. Cada unidad de base toma esa lista e incluye a aquellos maestros que no estaban en el padrón del 2018, pero que ya trabajan en la escuela, y saca a aquellos maestros, aquellas maestras que estuvieron en el padrón del 2018 y que por distintas razones ya no están laborando en esa escuela. Llenan el acta de esa validación de esta unidad de base y la firman por parte de los miembros de la unidad de base, más la delegación que mande cada una de las corrientes que decida tener representación en esa validación. Este proceso, el acta con la lista validada de esa escuela, se envía a la seccional municipal correspondiente. La seccional municipal tiene que consolidar estadísticamente las informaciones que está recibiendo de cada una de las unidades de base, de manera tal que tiene que poner la relación de los maestros validados, la relación de los maestros que por distinta causa, cuántos son los que no permanecen en la seccional, cuántos de esos maestros se integran, y esa acta con esa información firmada por el presidente y el secretario de Finanzas de la seccional, más firmada por la delegación de cada una de las corrientes que inciden en ese municipio o corriente que hayan decidido o expresión organizada que hayan decidido participar del proceso de validación, también firman el acta. Con el acta firmada y sellada en cada una de las seccionales le anexan los listados validados por escuela y todo eso lo remiten
a la comisión de organización que encabeza la Secretaría Nacional de Organización. Cualquier compañero que en una unidad de base de una escuela o en una seccional municipal quiera tener copia de la validación, es responsabilidad de cada seccional entregarle esas copias a quienes quieran disponer de esa información. No hay razón para ocultar nada. El proceso de validación es un proceso de todo. Debe hacerse de manera transparente, garantizando que queden en los listados debidamente validados los maestros, las maestras, los directores y subdirectores, los secretarios docentes, los orientadores y psicólogos, los maestros de educación física, todo el que esté en nómina docente pasa a ser parte de la Asociación Dominicana de Profesores y tiene derecho a ejercer el voto, por tanto debe ser incorporado a esa lista. Esos compañeros deben ser validados en cada escuela y confirmados de una u otra manera en cada una de las seccionales municipales. Esa información en manos de la Secretaría Nacional de Organización consolidará nacionalmente la lista de miembros para posteriormente la Comisión Nacional Electoral desarrollar el proceso de confirmación, que es una tarea que se hace posterior. La validación, vuelvo y digo, es fundamental para que garanticemos que vote todo aquel que le toque votar, pero que bajo ninguna circunstancia quede en la lista de miembros del ADP aquellos compañeros y compañeras a quienes no le corresponde ejercer el voto porque por distintas causas o no son o han dejado de ser miembros de nuestro sindicato. Esta tarea, compañeras y compañeras, tiene tiempo. Hay un tiempo que se ha orientado que debe concluir el proceso de validación. Por tanto, pedirle a las seccionales, que muchas sabemos que están trabajando intensamente, otras ya han concluido la tarea de validación y los resultados del acta anexada, las listas validadas, ya están en la Comisión Nacional. Las demás seccionales que faltan deben concluir esa tarea. Esta es una tarea relevante, estratégica para la vida de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Quiero informarle a los compañeros y compañeras que el domingo 23 de este mes se estará desarrollando una gran marcha por las 3 causales en el Código Penal. Esta gran marcha va a partir del Máximo Gómez con la Avenida México y va a finalizar en el Parque Independencia. Estamos llamando a todos los ciudadanos y ciudadanas conscientes y comprometidos con los derechos de las mujeres a que ese día, domingo 23 de este mes, nos demos cita, Máximo Gómez con México, para todos y todas caminar hacia el Parque Independencia en reclamo del derecho que tienen las mujeres a decidir su cuerpo y lógicamente su vida familiar presente y futura. Marcha por las 3 causales, domingo 23 de este mes. México con Máximo Gómez. Máximo Gómez con México es el punto de la cita para la lucha, continuar la lucha por las 3 causales. Confirmarle además, compañeras y compañeros, que las comunidades de la provincia de Monte Plata se han mantenido en un proceso de lucha constante para evitar que la Barrigor establezca allí una presa de cola, pero también para que la Barri no intente expandir hacia esa zona la explotación minera, que en el fondo es el interés fundamental de esta empresa depredadora. Allí, en Monte Plata, se está jugando la vida del medio ambiente, se está jugando la vida de los ríos, se está jugando, lógicamente, el medio ambiente, no solamente de Monte Plata, sino del Gran Santo Domingo, en tanto
el lugar escogido por la Barry para el establecimiento de esta presa de cola es nada más y nada menos que el lugar en donde nace el río Ozama. Allí nace el río Ozama y recorre este importante caudal, recorre el Gran Santo Domingo. Una parte de las áreas nortes del Distrito Nacional y lógicamente el este, y desemboca en esta zona del malecón de Santo Domingo, que lógicamente también sería afectada por los daños que crea la construcción de una infraestructura que está destinada a tener dentro de sí materiales pesados y otros materiales contaminantes que hacen daños importantes al medio ambiente y a la vida. Allí también nacen ríos que son los que abastecen el acueducto de Peralvillo y Yamasá. Y esas fuentes de agua que son las que además sirven para irrigar grandes extensiones de tierra, que son áreas productivas, que son las que generan productos agrícolas que sirven para la explotación, pero que también sirven para la alimentación de la ciudadanía. Esto no se puede permitir. La lucha en contra de la expansión de Barrigor y la presa de cola va a continuar, y quiero lógicamente, al hacer este comentario, ratificar la solidaridad militante y el compromiso de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras con el medio ambiente, con esta lucha patriótica, ciudadana, que vienen librando estas comunidades que merece definitivamente evitar por todas las vías. Nuestro llamado, lógicamente, al gobierno central a desistir de cualquier permiso que se le quiera dar a la Barry para la instalación de este espacio de muerte inaceptable definitivamente para toda la sociedad. Los maestros de estas comunidades han estado participando de manera activa en ella, han estado vigilantes en brigada, en equipo, para cuidar y preservar el área, y quiero lógicamente presentarle a ustedes este mensajito que nos envía la seccional de Peralvillo, encabezado por su presidente, el compañero Hamilton Pérez, un militante activo y comprometido con la causa de su pueblo y con la causa del magisterio de la provincia Monte Plata. Veamos este mensaje. Pueblo de Peralvillo, en este momento le soltamos a los municipios de Peralvillo que se integren a luchar a favor de la vida, a luchar en contra de la presa de cola. A los maestros, nosotros como seccional de ADP de Peralvillo estamos aquí diciéndoles a los maestros que nos unamos, que vengan todos a luchar por nuestra vida. Sí a la vida, no a la vale. El agua es un tesoro que vale más que el oro. El Ministerio de Educación, mediante rueda de prensa, ha anunciado la ampliación del proceso de regreso presencial a las aulas dominicanas. Ha dicho que se trata de un proceso gradual y de un proceso voluntario. Gradual porque va a iniciar con los estudiantes de básica y los estudiantes del nivel inicial, y estará desarrollándose en las escuelas que reúnan las condiciones para ese regreso. Esta decisión se corresponde, según ha anunciado el ministro, con las orientaciones que ha dado el Ministerio de Salud, que es quien en definitiva maneja el tema de la pandemia. Ha incluido como parte de este proceso varias estrategias. Una de ellas es la ampliación del proceso de vacunación a todo el entorno escolar. Ya se ha hecho la vacunación de una gran parte de maestros, maestras, personal de apoyo de los distintos centros educativos, y se quiere, antes de iniciar este proceso o como parte del proceso de esta ampliación, vacunar a el entorno de la familia escolar,
padres, madres y tutores que puedan estar inoculados de manera tal que podamos reducir los riesgos que implica la pandemia en la República Dominicana. Sobre el particular, la Asociación Dominicana de Profesores ha planteado y ratificado la postura que ha tenido desde hace meses en el sentido de que el regreso a la presencialidad debe estar condicionada por el cumplimiento de un conjunto de requisitos que implica la creación de condiciones adecuadas para que este regreso sea seguro. Yo quiero que escuchemos esta intervención breve pero concreta hecha por la presidenta del ADP a propósito de pregunta hecha por los periodistas en el marco de la rueda de prensa desarrollada en el Ministerio de Educación. Escuchemos a la presidenta, compañera Xiomara Guante. Nosotros el pasado jueves tuvimos primero una reunión del Comité Ejecutivo Nacional en donde se vio este tema en detalle y el Comité Ejecutivo Nacional resolutó que en todas las demarcaciones, atendiendo aquel documento que nosotros publicamos y que en la que establecíamos condiciones que inclusive están en el propio protocolo que puso a circular el Ministerio de Educación, todas las demarcaciones que cumplan con esos protocolos y con esas condiciones, nosotros apoyaríamos el reinicio de la semipresencialidad, así de manera gradual, como se ha explicado aquí. En ese sentido, también fuimos invitados por el señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader, estuvo presente la señora vicepresidenta Raquel Peña y estuvo presente el doctor Roberto. Vimos todas estas cosas en una reunión amplia en el que se vieron otros temas, pero que profundizamos en el tema de este retorno. Por eso que tú dices, Rocío, las seccionales del ADP que han planteado alguna dificultad, no hay una oposición rotunda, porque el ADP se ha cuidado mucho de que aparezca una oposición rotunda. Tú no puedes plantear, tú tienes que decir qué cosas te impiden. En ese que pusimos a circular con nuestras seccionales, ¿para qué? Para que haya un levantamiento confiable que diga cuáles son las condiciones que tiene cada seccional. Puede ser que haya una situación que quizá no va a ser en todos los centros, entonces que nos identifiquen cuáles centros tienen dificultad, porque en eso nos hemos puesto de acuerdo con las autoridades. El ministro está aquí, de las autoridades que estuvo presente, estuvo el presidente, estuvo la vicepresidenta, en donde nosotros nos pusimos de acuerdo. Sí, si hay una comunidad que tiene dificultad o hay un centro que tiene dificultad, bueno, evidentemente que ese centro usted no lo va a entrar obligatoriamente porque no hay condiciones para eso. Ahora, donde hay condiciones, entonces sí, nosotros vamos a estar apoyando, de manera que esas seccionales dirán, porque cada seccional tiene su realidad, tiene su propia realidad y eso hay que verlo. Entonces, para nosotros ver y conocer a profundidad todas estas realidades que hemos emprendido, entonces, este levantamiento que estará listo pronto porque es digital, con un formulario que elaboramos y que pusimos desde ayer en nuestra página para que los compañeros entren y nos respondan toda la situación de centros, de maestros vacunados, de la incidencia del COVID, todas esas cosas. De manera que todas esas cosas las veremos nosotros, cuáles son los municipios que puedan tener dificultad y en cuáles centros tienen dificultad. Evidentemente que son distintas las realidades. Continuando con el programa Orientación Magisterial del día de hoy, el pueblo colombiano sigue en la calle. Es un intento de diálogo entre el gobierno y las organizaciones no ha dado su fruto. No ha dado su fruto porque las demandas fundamentales que ha levantado este movimiento simplemente no han sido satisfechas por el gobierno que encabeza el presidente Iván Duque, y que detrás del presidente lógicamente existe un funesto personaje para la vida del pueblo colombiano. Estamos en el país promoviendo esfuerzos de solidaridad con el pueblo colombiano. Este miércoles se estuvo desarrollando
una protesta frente a la Embajada de Colombia, trabajadores y trabajadores, maestros y maestras que estaban presentes allí, fueron a depositar una comunicación para condenar la represión a que ha sido sometido el movimiento social y de protesta, para defender los derechos humanos, para reclamar la sanción a aquellos que ordenaron el asesinato en la calle de más de 29 ciudadanos y ciudadanas que de manera pacífica y cívica se estuvieron manifestando en la sociedad colombiana. Este esfuerzo de lucha, de solidaridad con el pueblo colombiano tiene que mantenerse y ampliarse. Por tanto, estamos ratificando el llamado a todos los compañeros y compañeras de las distintas seccionales municipales a los fines de que envíen comunicaciones a la delegación colombiana en el país de rechazo a la represión y en solidaridad con el pueblo colombiano. En este piquete, acto de solidaridad con el pueblo colombiano, con la clase trabajadora que está en las calles, junto a los demás sectores, luchando para que la agresión del gobierno en contra de este pueblo cese y para que este gobierno entienda que en tanto es antipueblo debe de salir una vez por todas con la movilización de los trabajadores y los sectores populares en la calle del poder. Esa es una cuestión fundamental para los pueblos que conformamos América Latina, para que de manera conjunta nos pongamos de pie a luchar contra todo tipo de opresión y humillación en contra de nuestro pueblo. El próximo septiembre se estará conmemorando en todo el país los 100 años de nacimiento de Paulo Freire, un gran educador latinoamericano que ha sentado todo un hito en la formulación y desarrollo de una práctica docente que conecta con el esfuerzo de liberación de la sociedad, del ser humano. Paulo Freire es hoy una de las referencias más importantes en materia pedagógica, no solamente en América Latina, yo diría que en todo el mundo, y la celebración de estos 100 aniversario del nacimiento de Paulo Freire constituye un hecho relevante. La Internacional de la Educación ha convocado una jornada importante que busca difundir y recrear, socializar, analizar, reflexionar sobre las ideas pedagógicas de Paulo Freire. Cuando uno escucha una de las tantas frases importantes de Paulo Freire, uno logra ver la dimensión de este importante educador. Oiga como dice Freire: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Otra frase muy importante: la libertad es una conquista y no una donación, exige una búsqueda permanente. Todos nosotros sabemos algo, por eso aprendemos siempre. Estas ideas de Paulo Freire es lo que nosotros queremos en este programa y en este periodo comenzar como parte de todo un proceso de reflexión y análisis que estaremos haciendo en el programa Orientación Magisterial a propósito de los 100 años de nacimiento de Paulo Freire. Vamos a una pausa. En ARS Senma trabajamos día a día para garantizar a nuestros afiliados servicios de salud con calidad. Si eres maestro público activo o empleado administrativo del Ministerio de Educación,
Ven y afíliate, porque tenemos planes diseñados para satisfacer tus necesidades en materia de salud. Somos ARS Selma. Compañeras, compañeros, informarles que el próximo martes vamos a estar desarrollando una importante jornada de reflexión sobre la reforma a la Ley 8701, la Ley General de Seguridad Social que cursa en el Congreso Nacional este proceso de reforma. Una gran cantidad de propuestas se debaten en este momento. Claramente diferenciada la propuesta de los empresarios y de representantes, diputados y diputadas que acompañan a empresarios y empresarias que están proponiendo ampliar los aportes, la cuota que aportan los trabajadores al sistema de pensión, pero también están planteando ampliar la edad de pensión a 73 o 75 años. Esto para en el caso de los trabajadores y trabajadoras que están en las AFP, en el sistema de capitalización individual, a finalizar su periodo de 30 o más años de servicio en las empresas privadas, van a acabar recibiendo 30%, 35%, no más de 30 o 35% de pensión de su salario actual, lo que constituye un verdadero abuso toda vez que tenemos a las AFP ganando millones y millones de los recursos de los trabajadores para finalmente, cuando concluya la vida laboral del trabajador, resulta que no van a tener garantizadas pensiones. Esto plantea el que en el país tiene que levantarse un movimiento de reclamo hacia una reforma para una seguridad social real, que garantice pensiones decentes, que garantice el acceso a la salud de todos y todas los dominicanos y la dominicana. Por eso, el Comité Ejecutivo Nacional pasado acordó desarrollar esta importante jornada a los fines de, primero, profundizar en las propuestas que hemos estado enarbolando sobre este tema, y segundo, que este espacio de jornada sirva para coordinar con otras instancias de los trabajadores y las trabajadoras a los fines de que afinemos juntos una intervención en el debate que actualmente se desarrolla en el Congreso Nacional sobre la reforma a la Ley General de Seguridad Social. En ese debate, el caso de los trabajadores docentes, el caso de los maestros y las maestras, no solamente que tenemos que procurar conquista para todo el país, sino además la necesidad de preservar las conquistas que tenemos los trabajadores docentes en materia de seguridad social. Hay que defender, hay que proteger en el marco de esta reforma la conquista del sistema especial de pensiones y jubilaciones y plan de retiro de los maestros y maestras que administra el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial en el marco del modelo de reparto solidario. Pero además hace falta tener en el marco de este debate avance en materia de ampliación de cobertura, de mejora de la calidad de los servicios, de ampliación de la cobertura de alto costo y de incorporación de todos los trabajadores de la educación, incluidos miles de pensionados y jubilados que aún hoy siguen sin seguro de salud. Esta lucha que se está desarrollando en el campo legislativo, en el Congreso Nacional, es una lucha de los trabajadores docentes. Por tanto, compañeras y compañeros, cuando como resultado de esta reflexión convoquemos a la movilización social del magisterio, esta tarea hay que asumirla con entereza, con dedicación, con todo el esfuerzo que implica garantizar que una acción contundente de movilización social del magisterio sea entendida claramente por la Cámara de Diputados y por los senadores, para que a la hora de
decidir la suerte del sistema dominicano de seguridad social, sepan que estamos reclamando la desaparición de las AFP, la consolidación del sistema de reparto solidario como modelo principal, que es el único que en definitiva garantiza pensiones decentes para todos los trabajadores y todas las trabajadoras. Para nosotros, tal y como lo planteamos desde el año pasado, el modelo de pensiones, jubilaciones y plan de retiro de los maestros es el que debe servir como modelo de seguridad social para todos los trabajadores de la República Dominicana. Si algún trabajador le preguntaran hoy cuál es el modelo de pensión que tú quieres para ti, a unos trabajadores privados debe decir, es el modelo que tienen los maestros de la República Dominicana. Por tanto, a nosotros como maestros nos toca defender ese modelo que está siendo atacado, y que de seguro viene toda una ofensiva de ataque y campaña en contra de las conquistas de los trabajadores docentes respecto al tema de la seguridad social. Matías Bosch es parte de la Fundación Juan Bosch. Esta institución ha venido desarrollando importantes estudios y análisis sobre la seguridad social. Yo diría que la institución que con más profundidad y más sistematicidad ha venido dándole seguimiento a un tema relevante como es la seguridad social. Hoy queremos aprovechar este programa para compartir con ustedes reflexión que hace Matías Bosch a propósito del proceso de reforma a la Ley de Seguridad Social, la necesidad de visualizar una intervención que plantee una transformación a fondo del modelo de seguridad social del país para lograr que los trabajadores y las trabajadoras de la República Dominicana tengan una verdadera seguridad social, una seguridad social que garantice pensiones dignas para los trabajadores y las trabajadoras, pero también que garantice salud y que garantice atención adecuada a los riesgos laborales. Escuchemos y compartamos esta interesantísima reflexión a propósito de este momento, de esta coyuntura histórica que implica para la lucha por la seguridad social en el país el proceso de reforma que se está llevando a cabo y de la cual todos los trabajadores, incluyendo los trabajadores de la educación, tenemos que participar de manera activa para defender nuestros intereses, nuestros derechos, nuestra conquista, pero también para lograr una transformación a fondo del modelo de seguridad social que actualmente sufrimos en la sociedad dominicana. Veamos, compartamos con el compañero Matías Bosch esta importante reflexión sobre la reforma a la Ley 8701, la Ley General de Seguridad Social. Hagámonos una pregunta para pensar qué pasa en el llamado Sistema Dominicano de Seguridad Social. Si el sistema de seguridad social es tan bueno y cumple con lo que se espera que sea un sistema de seguridad social, ¿por qué los diputados, diputadas, senadores y senadoras tienen un sistema aparte que garantiza, aunque con excesos, lo que los sistemas de seguridad social en el mundo garantizan? Que yo sepa que a cierta cantidad de años, con una cantidad de aportes, yo voy a tener la seguridad de que me voy a pensionar con un determinado porcentaje de lo que yo ganaba y que ese porcentaje, por cierto, me va a permitir vivir dignamente. ¿Por qué, si el sistema de seguridad social funciona y cumple con lo que debería cumplir, todas las personas que tienen el dinero suficiente pagan un plan complementario en su ARS? Total, si ya tienen el llamado plan básico, que no es el plan básico nada, porque no es el que dice la ley, ¿por qué pagan otra aparte? Sabemos por qué. Quienes han tenido la posibilidad
porque lo defendieron, pudieron defenderlo, como afortunadamente pudieron hacerlo los maestros y las maestras. Sabían que el sistema de AFP y capitalización individual, en nombre de que la gente iba a tener su libretica de dinero, era una estafa y un robo. Mantuvieron su sistema de pensiones. Otros, más poderosos, mantuvieron sistemas propios, privilegiados. Y por supuesto los diputados y senadores mantuvieron, de nuevo, con excesos que no deben ser, lo que debería ser para todo el mundo, que la gente sepa con cuánto le va a tocar retirarse. Todos los que pudieron se mantuvieron o se pagan unos megaseguros hasta internacionales, porque saben que lo que le toca a todo el mundo no sirve para nada. ¿Esto es solo en República Dominicana? Bueno, en República Dominicana el sistema de pensiones va a tener las peores tasas de reemplazo de América Latina. Las peores. ¿Qué significa la tasa de reemplazo? ¿Con qué porcentaje de mi último salario o de mi salario promedio, según sea el sistema, yo me voy a retirar? ¿Con el 100%, con el 90%, con el 80%, con el 70%, con el 50%, con el 40%? Se proyecta que las pensiones en República Dominicana van a ser de un 22% de tasa de reemplazo. Si pensamos que la mitad de quienes cotizan en la seguridad social tienen un salario fijo que no llega a los 14,000 pesos, estamos diciendo que un 20% de 14,000 pesos son unos 2,800 pesos. Por lo tanto, las personas se van a pensionar ¿con qué? ¿Con 3,000 pesos? En el caso de que lleguen a tener las famosas 360 cotizaciones. ¿Y qué pasa en la salud? Sabemos lo que sabemos, que las personas que están en el régimen contributivo son obligadas a entregarle su dinero a una ARS, así como a una FP. Sabemos que las FP obtuvieron ganancias de más de 4,000 millones de pesos en 2020 con la peor crisis económica nacional y mundial. Sabemos que las ARS privadas obtuvieron más del doble de las ganancias de 2019 y que le entregan su dinero a estas ARS para que estas ARS restrinjan el derecho constitucional a la salud a un catálogo o paquete. Y ese catálogo o paquete te obliga a que no tienes cobertura en un montón de necesidades y las personas se las pasan haciendo serruchos en la familia, en el centro de trabajo con sus colegas, llamando a un político, a un comunicador, a un programa de radio o de televisión, entre su familia que se fue al extranjero, para poder pagarle un procedimiento, incluso procedimientos sencillos, a su hijo, a su hija, a su mamá, a su papá, a su hermano, incluso a sí mismo. Sabemos que la gente tiene que pagar hasta el 50% de lo que cuesta una medicina, un procedimiento, en los famosos copagos o diferencias. ¿Es esto correcto? ¿Esto es seguridad social? Se supone que la seguridad social es un sistema que las sociedades civilizadas instauran para que la sociedad le asegure a cada quien que no está condenado a su suerte y que la sociedad nos aseguramos entre todos y todas que en las necesidades de salud o cuando no podamos seguir generando el ingreso porque ya llegamos a una edad en que debemos descansar o tenemos una discapacidad que nos impide trabajar o lamentablemente la persona falleció y dejó familia que dependía de esa persona, la sociedad le garantiza que hay un ingreso que no va a faltar y que ese ingreso es justo y digno. Es justo porque no es sencillamente lo que una fórmula dio, no, corresponde al esfuerzo y al aporte de cada quien.
Es digno porque garantiza que las personas y su familia vivan con dignidad. Y no depende de la suerte de cada quien y no se acaba cuando se le acabó, porque las personas no pueden empezar a pasar hambre porque tuvieron la mala suerte de no poder juntar millones y millones de pesos, que es la realidad de la inmensa mayoría de los dominicanos y dominicanas. La seguridad social es seguridad porque no deja a las personas a su suerte dependiendo de su edad, de su sexo, de si vive en la capital, o en La Vega, o en Montecristi, o en Pedernales, o en Samaná. Porque no deja a las personas dependiendo de su clase social, de su ingreso, de su cuna, de su apellido, de si tiene familia, de si algún político le hace caso. Y es social porque para que eso sea posible hay solidaridad entre la sociedad, a través de lo que todos tenemos que contribuir como impuesto específico a la seguridad social y a través de los impuestos generales que el Estado recauda. ¿Esto puede ser distinto? No. Miren el caso de Colombia, miren el caso de Estados Unidos, miren el caso de Chile. Las personas que están sometidas al aseguramiento privado sufren constantemente porque el negocio de las aseguradoras privadas es que las personas no tengan derechos. ¿De dónde sacan sus ingresos las aseguradoras privadas? De lo que la gente tiene que pagar cada mes. ¿Y de dónde obtienen su ganancia? Su ganancia la obtienen de que la persona, primero su salud, que es un derecho, se vea restringido un paquete, y dentro de ese paquete empezar a encontrar cómo no cubrirle cosas. Y así es como se da que las ARS obtuvieran en 2020, el año de mayor necesidad de tanta gente en el mundo y en el país, las ganancias récord de su historia. El país les ha entregado a las ARS además dinero por las pruebas COVID, más de 1.000 millones de pesos, dinero por lo que la gente ha gastado interna por COVID, y le ha pagado mantener el seguro familiar de salud a las personas que perdieron su empleo y entraron en fase. La sociedad pudo haber usado lo que se ganaron las ARS y lo que se ganaron las FP en financiar casi 1.300.000 subsidios, fase, quédate en casa para ti, para que 1.300.000 familias tuvieran un poco más de dignidad. La sociedad le entregó a las ARS privadas y a la AFP el equivalente al dinero que hubiese costado casi 4 millones de pruebas de detección de COVID. Y sin embargo las ARS y las AFP se ganaron ese dinero dándole a las personas una salud miserable, asegurándole a las personas una pensión miserable, restringiendo los derechos, simplemente lucrando con lo que la persona se ve obligada a entregar. Si nos duele que nuestros impuestos se los lleven funcionarios corruptos que no los usan en los servicios públicos y en las infraestructuras y en lo que necesitamos para vivir mejor, si nos duelen situaciones como la operación Pulpo, la operación Coral que detecta todo esto, si nos duele que el dinero no se invierta en los hospitales, o el peaje sombra, nos tiene que doler que el dinero que pagamos para salud y para pensiones se vaya en que unas empresas que no producen ningún servicio y ningún bien se llenen y se llenen y se llenen de dinero. Incluso empresas que ni siquiera son dominicanas, que solo están sacando dinero del bolsillo del país, de empleadores y de empleados y empleadas. ¿Cómo no nos va a doler? Eso es corrupción, solo que es corrupción legalizada. Hay una ley, la 8701, que permite que eso pase, que dice que sacar dinero de lo que la gente tiene que dar obligada para su salud y para sus pensiones es legal. Y que unos grupos financieros poderosísimos se enriquezcan con eso es legal. Las AFP se ganan el dinero tomando
lo que empleadores y trabajadores tienen que dar todos los meses, prestándoselo al Estado, el 80% del dinero se lo prestan al Estado y se cobran los intereses de esa deuda. ¿Y cómo se paga esa deuda? Con los impuestos, porque el dinero del Estado es de los impuestos de la gente. O sea, toman el dinero de la sociedad, se lo prestan a la sociedad y le cobran a la sociedad esos impuestos. Y con eso son empresas multimillonarias. Entre AFP y ARS se han llevado ya casi 140.000 millones de pesos entre ganancias y gastos operativos que no le resuelven nada a nadie sino a ellas mismas. ¿Por qué? Porque una clase política así lo quiere y porque los dueños de esos grandes grupos empresariales así lo quieren. Porque no hay ninguna razón económica, ni de salud, ni de pensiones, ni de seguridad social que justifique tamaña monstruosidad, tamaña aberración y tamaña corrupción legalizada. Cuando a usted le dicen que tiene que pagar una diferencia, cuando a usted le dicen que su familia, si es que usted es maestra o maestro en buena hora, tiene que pagar una diferencia en una farmacia, o que no le cubren una operación del corazón, o a usted mismo tal vez porque en el hospital de los maestros lamentablemente no se lo están haciendo determinado procedimiento y tiene que irse a un hospital público o a una clínica privada y le están diciendo que teniendo un seguro usted tiene que pagar o buscar ese dinero, lo que le están diciendo es que ese dinero se lo quedó a alguien. Además de que el Estado no cumple con su papel de financiar adecuadamente la salud pública, que ese es otro problema. El Estado debería estar dando el 4% del PIB, dice la ley 0112, el 4% del PIB a la salud y apenas está dando el 2.2%. Esa es la combinación de factores. Cuando usted tiene que pagar esa diferencia o su familiar se ve en esa situación, no es porque no hay dinero, es porque el Estado no está cumpliendo su papel de priorizar la salud como lo ordena la Constitución y la ley, no importa el gobierno, y porque lo que todos los dominicanos y dominicanas ponen se está usando para financiar una maquinaria de ganancias. Hablamos de los empleadores también, y el 95% de los empleadores que están en la seguridad social en este país son micro, pequeñas y medianas empresas. Ellos y ellas también están financiando esta aberración. Y el Estado, dice la ley y dijo el Tribunal Constitucional que los empleados públicos deberían estar en la ARS de su gremio o en SENASA, El 42% de los empleados públicos, incluyendo maestros y maestras, están en ARS privadas. ¿Cómo se logra eso? Corrupción. Aunque no haya ni siquiera un maletín de dinero. Corrupción. Violando la ley y una sentencia del Tribunal Constitucional. Dinero de salarios pagados por el país que termina convertido en ganancia y en ingresos de ARS privadas y de AFPs. Esto va a ser diferente, se lo dije, vean Chile, vean Colombia, vean Estados Unidos. La gente que está en el aseguramiento privado en salud sufre porque las aseguradoras privadas se llaman ARS por algo, administradoras de riesgo de salud. Ellas lo que están viendo no es un ser humano con derechos, ni un país con derechos, están viendo a un riesgo. Usted, yo, su familiar, quien sea, son un riesgo. Y ellas tienen que sacar un beneficio contra ese riesgo. Por eso es que a las personas de edad no las quieren. Por eso es que a las mujeres en edad de embarazarse no las quieren. Porque siendo sujetos de derecho, para ellos son un riesgo ¿de qué? De perder dinero. Pero de su dinero, no, del dinero de la gente. En Chile, en materia de pensiones, donde se inventó esta receta aberrante, en febrero, la mitad de las personas que se pensionaron en febrero de 2021 se pensionaron con una tasa de reemplazo. ¿Se acuerdan de ese dato? Tasa de reemplazo, el porcentaje del salario que yo tenía,
se pensionaron, en promedio la gente en Chile se pensiona con un 20% de tasa de reemplazo. Y el Estado tiene que subsidiar esas pensiones, mientras las AFP se ganan miles de millones de dólares. La mitad de las personas que se pensionaron en febrero se pensionaron con una pensión por debajo de la línea de pobreza extrema. Y la mitad de la gente que cotizó 30 y 35 años ha sacado una pensión por debajo del salario mínimo. Mientras las AFP y las empresas donde invierten el dinero, las AFP, incluyendo los propios bancos, crecen y crecen en ganancias. Necesitamos terminar con el sistema de AFP y capitalización individual. Necesitamos que los maestros y las maestras defiendan el sistema que conquistaron. Y necesitamos que todos los dominicanos y dominicanas tengan un sistema de pensiones en que la ley le diga, usted a tal edad y con tantos años de cotización va a tener derecho a tanto porcentaje de su ingreso o de su salario. Y como mínimo usted va a ganar esto. Tienen que ser justas y dignas. Y tiene que ser para la mayor cantidad de gente, ojalá para todo el mundo. Y es posible hacerlo. Se hace en muchos países. Necesitamos terminar con las ARS privadas de carácter obligatoria. Todas las personas deberían tener o el seguro de su gremio o un seguro universal público que no lucre quitándole derechos a la gente. Que su única finalidad sea asegurar que las personas tienen lo que necesitan y que los trabajadores y profesionales de la salud tienen las tarifas adecuadas, dignas y justas. Porque las ARS privadas laceran la dignidad y los derechos tanto de las personas que necesitan atención como de los trabajadores y profesionales de la salud. Necesitamos que eso esté adecuadamente financiado y necesitamos que el Estado cumpla su papel de que los centros públicos alcancen para todos también, para que todo el mundo tenga en los centros públicos las garantías que necesita, que pueda ir al privado si quiere, pero que el sistema público no se siga desfinanciando y arruinando por el abandono, para que el negocio privado gane en base a que el Estado se destruya. Necesitamos que la gente tenga un sistema público que le garantice todos los requerimientos de salud, porque para eso hay dinero y para eso la ley dice que debe haber un 4% del PIB en salud. Con eso, más lo que la gente contribuye en seguridad social, da para tener un sistema de salud excelente para todos y todas. ¿Pueden seguir existiendo las AFP y las ARS privadas? Sí, que existan, pero voluntarias, optativas y complementarias. Si yo tengo un poco más de dinero y quiero ahorrar en una cuenta privada para mi retiro, perfecto. Si yo tengo más dinero y quiero comprar un plan complementario para cuando necesite algún servicio de salud, perfecto. Es mi derecho. Pero no tiene sentido que la sociedad, trabajadores, trabajadoras, empleadores, empleadoras, profesionales y trabajadores de la salud estén dependiendo de empresas que lucran de que quienes necesitan salud y quienes la ofrecen salgan los perjudicados. Ni necesitamos AFP que cojan el dinero de la gente, se lo presten al país para cobrarle al país, mientras le dice a la gente, tú vas a tener la pensión que lograste tener en la mayoría con un salario muy bajo y con eso se te hará la fórmula y para lo que te alcance, te alcanzará y cuando se te acabe, se te acabará. Eso es lo que necesitamos, que los maestros y maestras defiendan lo que han conquistado, que los maestros y las maestras y toda la ciudadanía, 20 años después de este modelo fallido, aberrante, parasitario de corrupción legalizada, todos y todas salgamos a defender lo que tenemos derecho en la Constitución. Con estas interesantísimas reflexiones, propuestas y análisis de Matías Bosch sobre la seguridad social, concluimos el programa
del día de hoy. El próximo domingo estaremos en una nueva versión del programa Orientación Magisterial. Buenas tardes. De pies los profesores, la patria nos reclama, el alba y la mañana anuncian sus labores, jornadas de futuro, motivando progreso, razón de ser maestro, satisfacción y orgullo. Nuestra visión es sembrar conciencia y sabiduría, poner la noche y el día en la misión de enseñar. Dos cosas son del maestro, la lucha y la formación, y a donde vaya su ejemplo, allá irá la educación. En la ADP se forjó el ideal de ennoblecer a esta ilustre labor, dignificando la acción de enseñar, reconociendo su justo valor. De pies los profesores, semilla de esperanza, que el triunfo y la confianza descansa en tus valores. Nuestra visión es sembrar conciencia y sabiduría, poner la noche y el día en la misión de enseñar. Dos cosas son del maestro, la lucha y la formación, y a donde vaya su ejemplo, allá irá la educación. De pies los profesores,